Seguidamente, ante todos, buenas noches una vez más con todos los participantes a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, representado por nuestro decano Fernando Amau Paucar, como también a nombre del Comité de Funcional de Tributación y Normas Legales que me honro presidir y celebrando el 63 aniversario de la Ley de Profesionalización del Contador Público, doy la bienvenida a la conferencia magistral sobre el tema de digitalización de la administración tributaria en México, revisiones electrónicas, comprobantes fiscales digitales, para lo cual tenemos como expositor al contador público Gerardo Plasencia Chavarín. Su hoja de vida es contador público de la Universidad de Guadalajara, México, director de Orduk Tax and Consulting, miembro de Comisión de Tributación y Fiscalización de la Asociación Interamericana de Contabilidad IAT, más de 28 años de experiencia en las áreas de planeación y consultoría fiscal, consejero de varios grupos empresariales del sector automotriz, conferencista de diversos temas fiscales en las principales universidades en diferentes regiones del país, coautor de análisis del IATU IDE, emitido en el IMPC, miembro de la Comisión Tributación de Asociación Interamericana de Contabilidad IAT, catedrático en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, docente en la especialidad de impuestos impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, miembro del Consejo Directivo de Firmas Acertis, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, integrante de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales de México, ANEFAT. Contador público Gerardo Plasencia Chavarín puede dar inicio a su conferencia magistral. Muchas gracias, Basilio. Buenas noches a todos. Espero que esta última charla no se me vayan a quedar dormidos. Desafortunadamente yo no los puedo ver, pero por ahí les voy a hacer algunas preguntas, así es que estén muy atentos, por favor. Bueno, pues antes que nada, agradecer al Colegio de Cusco esta honrosa distinción para participar con ustedes en la experiencia mexicana. Antes de iniciar, quisiera referirme a su gran ciudad, la cual fue incluso capital del Imperio Inca, con un pasado esplendoroso y un futuro, sin lugar a dudas, muy prometedor. Esta ciudad que tuve oportunidad de visitar en alguna ocasión, la verdad me dejó maravillado. No por lo menos le llaman también la Roma de las Américas, por la gran cantidad de monumentos que tiene. La verdad es que estoy muy agradecido, muy complacido de poder participar con ustedes, de compartir la experiencia mexicana. Por ahí escuché ahorita a Isabel y al expositor que me precedió sobre un tema de las notificaciones. Lo vamos a ver cómo es en México. Y bueno, felicitarlos porque esta capacitación que están llevando a cabo definitivamente es la única manera de poder ser partícipes de lo que la sociedad, y ahorita lo mencionó Isabel, le debemos entregar. ¿Sí? Estos eventos que están llevando a cabo, de verdad quiero felicitarlos porque realmente habla de la disposición y de la gran responsabilidad que tenemos como contadores públicos de servir a la sociedad. Y precisamente la importancia del contador público, te voy a contar una anécdota muy rápido. Cuando en una ocasión mis hijos me preguntaron, llegaron a casa un poco tristes, porque comentaban, oye papá, hoy en la clase la maestra preguntó a varios compañeros a qué se quedan los papás y la importancia que tienen en la sociedad. Y bueno, pues algunos salieron médicos, que realmente la importancia, y todos lo sabemos, y más en el tiempo de pandemia, salvan vidas, ayudan a que la gente esté sana, a que realmente los enfermos que se recuperen. Y bueno, sabemos de la importancia que es esta profesión en nuestra sociedad. Y bueno, con orgullo les puedo comentar que mi hija ya salió egresada de la carrera de medicina, y precisamente ella
ella fue la que más preocupada y triste estaba en aquel tiempo que me preguntó. Cuando llegó con ella, le dijeron, oye, ¿tus papás a qué se dedican? Bueno, mis papás son contadores, papá y mamá. ¿Y qué hacen en la sociedad? Y mi hija dijo, pues realmente no sé. ¿Qué le aportan a la sociedad? No lo sé. Y bueno, con gusto le expliqué cuál es nuestra función en nuestra sociedad. Y de verdad que es muy importante. Le comenté diciendo, oye, nuestra profesión ayuda a que el país realmente tenga los ingresos que las empresas, que las personas naturales o físicas, que aquí le llamamos en México, contribuyan con sus utilidades, con los ingresos que tienen al pago de los impuestos. Nosotros como contadores públicos tenemos que verificar que correctamente paguen sus impuestos. ¿Y este pago de impuestos para qué sirve? Bueno, obviamente sirve para que de igual forma el gobierno, una vez que los tenga, a través de un presupuesto que el contador público también revisa, analiza, destine esos recursos a los bienes o servicios para que la sociedad pueda funcionar adecuadamente. ¿Qué bienes y servicios? Salud, educación, seguridad. Entonces, gracias a esta labor del contador público, realmente tenemos un papel muy relevante en la sociedad y lo vemos con ustedes. Ahorita, a través de las charlas que han tenido, el futuro de la profesión que la llevaron a cabo, la evolución, la importancia del sector del turismo, los riesgos financieros de las empresas, el que me acaba de preceder, precisamente el compliance tributario, toda esta serie de pláticas que están llevando a cabo, de verdad quiero felicitarlos, porque es una muestra de la capacitación constante que debemos tener como contadores públicos para retribuir a la sociedad y que ésta realmente funcione de manera adecuada. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero iniciar con la presentación de lo que sucede en México en materia de la digitalización. Ustedes me avisan, por favor, si se proyecta. Espero que no haya ningún tema, nada más que permítanme. Listo. No sé si esté proyectando, si alguien me ayuda ahí con... Sí está proyectando, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, ya está. Bueno, ¿qué sucede con esta digitalización? Pues a raíz de la entrada en vigor ya del uso del Internet, en todos los sectores se empezó a dar una revolución informática y bueno, en materia tributaria no nos quedamos atrás. Realmente, ¿cuál es el objetivo de esta digitalización? Lo que se persigue es tener una mayor rapidez en la comunicación fisco o Estado o gobierno con el contribuyente, de tener una eficaz comunicación que sea a menor costo para la administración tributaria y que realmente exista una seguridad jurídica. Escuché hace rato el caso de Isabel, en donde una notificación, se fueron a un tribunal fiscal y resolvieron, creo que a favor del contribuyente, pues esa certeza jurídica, precisamente a través de esta digitalización que tenemos hoy en México, se ha ido perfeccionando. No es lo que desearíamos tener, sin embargo, sí tenemos un cierto avance. ¿Cómo voy a llevar a cabo esta charla? Y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, aquí voy a estar atento al chat. Bueno, ahí si no me puede interrumpir y con gusto lo podemos comentar. ¿Qué pasa con este temario? Bueno, lo voy a llevar paso a paso algunos aspectos que nuestro Servicio de Administración Tributaria, que aquí lo conocemos como SAT, lleva a cabo. Tenemos una firma electrónica. Esta firma electrónica es esencial para todo el desarrollo de la digitalización. Tenemos un buzón tributario, lo vamos a comentar, cuál es la función, la factura electrónica que sin lugar a dudas ha sido una punta de lanza en nuestro país para tener el control por parte del Servicio de Administración Tributaria, declaraciones electrónicas, tenemos una contabilidad electrónica que estamos enviando mes a mes a la autoridad fiscal, tenemos las revisiones electrónicas. Hoy nos olvidamos ya casi de la parte de la presencia de los auditores o de la autoridad en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas y negocios. Ya todo es vía electrónica.
Y por último, tendré ahí algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Y bien, iniciamos con la firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? Bueno, pues es simplemente un conjunto de datos, se adjuntan a un mensaje que se envía vía en la plataforma del SAT o bien a través de un correo. El propósito de esta firma electrónica es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, tal y como se tratara de una firma autógrafa. Hoy en día, todos los documentos ante la autoridad fiscal son con esta firma electrónica. Todos los documentos electrónicos se firman a través de este instrumento. Esto iniciamos nosotros allá en el año 2004. Y fue obligatorio esta figura del 2004 cuando nació, se llamaba Tu Firma, obligatoria a partir del 2005, y después de una serie de reformas a nuestro Código Fiscal, que es quien regula este tipo de normas y de figuras. La segunda etapa de esta firma electrónica se inició con una denominada firma electrónica avanzada, que bueno, aquí cabe decir que por las siglas, algunos le llamaban FEA, y bueno, eso generó bastantes conflictos, porque llegaba uno a la administración, oye, ¿trajiste a tu FEA? Oye, espérame, pues ¿de qué estamos hablando, no? No, tu firma electrónica avanzada. Ah, bueno, sí, aquí la traigo, ¿sí? Entonces, se crea esta firma electrónica avanzada, que después fue cambiado el nombre a Fiel, que no sé si era mejor la FEA o la Fiel, o si eran las dos, pero al final de cuentas, hoy la denominamos como Fiel, firma electrónica avanzada. En la actualidad, muchas de las promociones que presentamos ante este servicio de administración tributaria son digitales, comentaba, y deben contener esta firma. Muy bien. Bueno, para obtener esta firma electrónica, perdón, creo que aquí me adelanté un poco. Aquí está. Pues cuando uno va a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, realmente se siente uno como si estuviera en una estación de policía, que lo estuvieran interrogando, porque imagínense ustedes lo que requerimos. Primero, es una fotografía de frente. Hay una fotografía del iris, ¿sí? El iris de los ojos, las huellas digitales, ¿sí? Y para esto se requieren los siguientes documentos: una clave única de registro de población, que aquí les denominamos CUR, acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio fiscal. Entonces, con todos estos elementos, realmente ya nos tienen perfectamente identificadas a las personas y no puede haber margen de error. Estos datos son únicos, por lo tanto, la firma electrónica que se asigna a los contribuyentes es responsabilidad de cada uno de ellos de no proporcionarla a nadie, ni a quien más confianza le tengan, porque resulta ser que este es un documento que puede ser utilizado en forma indebida. De ahí la importancia que el resguardo de la misma sea seguridad muy estricta de su poseedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque indicaba de que esto puede ser mal utilizado y bueno, esto nos puede traer bastantes problemas. Bueno, esta firma electrónica es uno de los elementos que nos ha permitido avanzar en el tema de la digitalización. Otro elemento que es muy importante en nuestra administración, en la relación fisco-contribuyente, es el denominado buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Pues el buzón tributario no es otra cosa más que un sistema de comunicación electrónico que se encuentra ubicado en la página del SAT. Creo que ustedes tienen algo similar. Ahorita ustedes me comentarán si es o no, o si funciona igual en su país. Este buzón tributario pues es un apartado postal que tenemos dentro de la página. Para personas morales entró en vigor el 30 de junio del 2014 y para las personas físicas el 1 de enero del 2015. Es decir, tenemos 7, 8 años ya conviviendo con este tipo de buzón tributario que, insisto, es personal de cada contribuyente. Cada contribuyente tiene su buzón tributario y es a través de este buzón tributario en donde el SAT envía de manera electrónica notificaciones, comunicados, avisos, cartas, invitaciones, requerimientos, resoluciones de trámites, créditos fiscales, revisiones electrónicas, etc.
Y de igual forma, el contribuyente a través de esta herramienta da respuesta a todo este tipo de solicitudes e incluso puede presentar avisos, consultas, modificaciones, declaraciones X. Entonces, este buzón tributario es muy importante y es obligatorio que todos los contribuyentes tengan su buzón tributario. No hay forma de que uno solo no lo tenga. Es obligatorio tenerlo al momento de su inscripción, o bien si en su momento no lo tenía, debería acudir al Servicio de Administración Tributaria a que se lo activaran, vamos, con lo siguiente. ¿Cómo funciona este buzón tributario? Bueno, de forma muy rápida. Este buzón tributario, para accederlo, tenemos que asignar una dirección de correo electrónico, ¿sí? Y un número de celular, y es a través de estos dos medios, mediante el cual nos envían un aviso, de decir, oye, tienes un aviso o una notificación en tu buzón tributario. Con este comunicado, el contribuyente tiene 3 días hábiles para abrirlo. En caso de que no lo abra al 4.º día, ¿sí?, ya se entenderá por notificado. Y ahí es donde tiene una cierta certeza jurídica de que por parte de la Servicio de Administración Tributaria envía el correo de que tengo un aviso o que tengo una notificación. Si por cualquier situación yo en 3 días hábiles no abro mi buzón tributario, se entenderá que ya está notificado y para todos los efectos legales se le dará esa validez. Entonces ya hay cierta certeza jurídica respecto a esta notificación. Ahora bien, cuando uno entra a ese portal en el SAT, a mi buzón tributario, se genera un acuse de recibo electrónico en donde contiene la fecha y hora en que el contribuyente se autentificó para ver el documento, y este procedimiento únicamente se puede hacer a través del uso de la firma electrónica que ya comenté. Entonces, como ven, vamos relacionando una figura con otra, y es así como tenemos ya la certeza y tenemos la comunicación de forma inmediata con la autoridad, ¿sí? Y es cuando abrimos este buzón que a partir del día hábil siguiente, cuando se accede al documento, ya empieza el cómputo del plazo requerido en el documento, ¿sí? O para todos los efectos, ya a partir del día siguiente se empieza a hacer el cómputo respectivo del plazo. Entonces, como ven, este buzón tributario, pues ahora ya no tienen que ir necesariamente al domicilio. Ya ahora a través de este buzón me van a notificar si dejé de pagar, si tengo crédito fiscal, X, Y o Z. Entonces, hoy en día, pues esto agiliza y evita costos, por cierto, al Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué sucede con otro elemento que tenemos aquí en México? Y creo que también con usted, no sé si lo tengan, la factura electrónica. Este es el mayor herramienta que tiene el fisco mexicano para establecer el control aquí a los contribuyentes. ¿Qué sucede con esta factura electrónica? Bueno, inicialmente, esto empezó a partir del 1997 a través de una asociación que surgió para ver estándares del comercio electrónico. México formó parte del mismo. Como tal, es en mayo del 2004 cuando se aprueba una facturación electrónica que en aquel tiempo le llamábamos comprobante fiscal digital, ¿sí? Este era ya un medio, nació como tal un medio de comprobación fiscal. Es en 2005 cuando empiezan ya las primeras facturas electrónicas con una versión del 1.01 que no eran obligatorias. Todavía estábamos aquí en una posibilidad de que no fuera obligatoria para todos los contribuyentes. Es en 2009 cuando el SAT permite 2 opciones para emitir facturas electrónicas, que fuera a través de medios propios muy caros, por cierto, ¿sí? O a través de un tercero, que se le llamó proveedor de facturación digital. Y continuaban de igual forma, convivían las facturas impresas. Fue en el 2010 cuando la facturación electrónica ya empezaron a aparecer proveedores autorizados de certificación, que les denominamos aquí en México PAC por sus siglas. Y estos PAC autorizados, obviamente previamente por el SAT,
son los responsables de validar y de timbrar un CFD, ¿sí? En aquel tiempo CFD, ahora CFDI. ¿Para qué? Para que sirviera como el enlace entre el contribuyente y el SAT. Y vamos a ver al final un diagrama para que quede claro más o menos cómo es el proceso. Y esto es en fracción de segundos, ¿sí? Pero lo veremos más adelante. Continuando con los antecedentes, en 2011 hay una nueva versión de este comprobante digital por Internet, que es 2.0. Se empieza a hacer obligatorio a ciertos contribuyentes que facturan más de 4 millones anuales de pesos, que son más o menos $200,000. Y había una factura que tenía un código de barras que le llamamos bidimensional. 2012 se elimina por completo lo que es la facturación impresa, desaparece el papel. Es el 31 de diciembre cuando ya aparece el esquema del comprobante fiscal digital, opcional desde 2005 hasta 2013. ¿Sí? Ahora bien, en el 2014, la facturación electrónica, que ya es la que conocemos hoy en día, ya es obligatoria para todos los contribuyentes. Ahora sí, ya a partir de 2014, todos los contribuyentes están obligados a emitir un CFDI al obtener ingresos. 1 de julio se actualiza una nueva versión. Hay un anexo que aquí lo conocemos y es muy utilizado. Se denomina el anexo 20. Contiene una serie de especificaciones técnicas que debe cumplir el CFDI. No vamos a entrar, obviamente, no es tema de la charla. Pero esto tiene 17 catálogos. Cada catálogo nos indica, oye, de aquí este catálogo contiene las actividades. Esta es la forma de pago, este método de pago, esto X, esto Y, esto Z. Hoy en día, comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, es todo un tratado. La verdad que es muy, muy especializada. Ya su manejo ya es común, que todos lo utilicemos, pero cada vez se perfecciona, por llamarlo de una forma, pero toda esa carga la envían hacia el contribuyente, aunque también hay la opción de facturar a través de la página del SAT. La mayoría de los contribuyentes lo hace a través de un PAC, de un proveedor. 2018 ya establecen ciertos tipos de CFDI, los menciono rápidamente. Son CFDI de ingreso, de egreso, de nómina. Hay CFDI de nómina. Imagínense ustedes, todos los empleadores tienen que emitir un CFDI para el pago de la nómina de sus trabajadores. ¿Y qué es lo que sucede? Pues es que ese CFDI va a dar a la base de datos del SAT, y con ese CFDI, pues el SAT va a tener el control de todos los trabajadores, de todos los contribuyentes, cuánto ganaron, cuánto retuvieron, y eso hace que posteriormente, vamos a ver más adelante, existan las declaraciones ya precargadas. Bueno, también hay un CFDI que se llama complemento de pago. Aquí me detengo un poco. Este CFDI complemento de pago es una medida también de control para que la autoridad determine exactamente cuándo fue pagada el CFDI emitido. Pongo un ejemplo. Hoy día 6 de septiembre emito un CFDI por la venta de mercancía. Oye, no me la pagan en ese momento, entonces le voy a poner, que es a crédito, que se llama PPD, es unas siglas, pago en parcialidades o diferido, no me lo pagan en ese momento, lo emito, ¿sí? Sin embargo, me lo pagan el próximo mes. Cuando yo recibo ese flujo, ese pago de esa factura que hoy emití, debo emitir un CFDI que se denomina complemento de pago. ¿Por qué? Porque con ese complemento de pago voy a relacionarlo con el CFD de origen y le voy a decir, oye, ese está pagando el total o una parte de esa venta que tú hiciste. ¿Y por qué? Porque algunos impuestos, como es el impuesto al consumo, se paga en base a flujo. Entonces la autoridad con este complemento pues ya tiene la certeza de cuándo efectivamente yo recibí el ingreso y de igual forma en qué momento yo pagué todos mis facturas, mis deducciones, de tal suerte que hoy en día la autoridad puede determinar en base a todos estos comprobantes exactamente cuál fue el impuesto a cargo en materia de impuesto al consumo, que aquí le denominamos IVA, impuesto al valor agregado. Entonces, esta herramienta, ¿sí?, es tan poderosa que hoy en día la base de datos del SAT pues es muy robusta y tiene un control muy estricto sobre todas las operaciones que realizan los contribuyentes en México. Estamos ya en 2022, ya hay una nueva versión,
Afortunadamente todavía no entra en vigor. Muchos ya están empezando a emitir esta nueva versión de la 4.0. Es obligatorio a partir del 1 del próximo año. ¿Sí? Ahora trae ciertos cambios, digo, no vale la pena mencionarlo, pero sí cada vez hay más cambios, hay más controles. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el SAT pueda, en base a toda esta serie de requisitos, tener un mayor, pues como tal, control sobre todas las operaciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos para expedir un CFDI? Bueno, como vimos en posición tributario, ahora vemos en un CFDI. Debo tener la firma electrónica o la e-firma del contribuyente, la persona física o el representante legal. Perdón, me omití que en las firmas electrónicas, cuando hablamos de personas jurídicas o de personas morales, en ese caso, quien tiene la firma electrónica debe ser una persona física. ¿Quién es el representante legal de esa persona moral, de esa empresa? Está asociado esa firma electrónica a la empresa. Entonces, todos tenemos firma electrónica. Eso es un requisito para emitir un CFDI. Tenemos un certificado de sello digital para emitir facturas. Y esto, digo, voy a hacer también aquí un comentario que para nosotros es muy importante. Este certificado de sello digital lo emite el SAT, Servicio de Administración Tributaria. ¿Y qué significa? Pues es una como autorización para que yo pueda emitir certificado. Si ese certificado no lo emite o lo cancela o lo suspende, me paraliza toda la actividad. Ya no puedo emitir facturas. Por lo tanto, ya no tengo la forma en que me la puedan pagar porque mis clientes me dicen, bueno, yo te pago si me das factura, porque si no tengo una factura ya no lo hago deducible. Y luego entonces, si me bloquea o suspende esos certificados, literalmente matan a las empresas. Y está sucediendo. Está sucediendo por algún error. ¿Cuáles son los supuestos, algunos de los supuestos por los cuales pueden cancelar o suspender los sellos? Que yo haya emitido la presentación de algunas declaraciones, que tuviera algún crédito fiscal, que por no abrir el buzón tributario, al cuarto día entró entendió notificado, no me di cuenta, era un crédito fiscal, no lo atendí, se hace exigible, no lo atiendo, ahora en lugar de ir a cobrar directamente, me cancelan el certificado y se acabó. Paralizan toda mi actividad. Entonces, es muy importante ese certificado. Debemos tener un buzón tributario. Decía o mencionaba que tenemos para emitir el CFDI que tener en cuenta estos catálogos son 17, es muy, muy extenso. Un anexo 20, que es la guía de llenado, y una estructura del XML, que bueno, es una serie de caracteres que básicamente en los mismos están plasmando toda la información de un CFDI. Por ahí traigo un ejemplo de este XML. Y bueno, ¿cuál es el contenido a grandes rasgos? No voy a entrar en todo el detalle de lo que es la factura electrónica o el CFDI. Bueno, de acuerdo ahí al Código Fiscal, los requisitos que debe tener un CFDI es el registro federal de contribuyente, nombre o razón social y el régimen fiscal de quien lo emite, si es el régimen fiscal general, si es persona física, X, Y o Z. El folio y sello digital, tiene un folio, lo que es el CFDI, el lugar y fecha de expedición, los datos del receptor, la clave del uso fiscal que se le dará al comprobante fiscal. Es decir, tenemos que, dentro de los catálogos que mencionaba, hay uno que se refiere, oye, ¿qué uso le vas a dar a ese comprobante? ¿Es una compra? ¿Es un gasto? ¿Es un activo fijo? ¿Sí? ¿Deducción personal? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque esa información precisamente le sirve al SAT para que sea utilizado correctamente el CFDI. Entonces, esa medida de control, esa herramienta, cuando nos revisa el SAT, dice, oye, tú hiciste esta compra o este comprobante fiscal que tienes fue para un gasto general y yo no lo veo en tu contabilidad. Ahorita vamos a pasar la contabilidad electrónica. ¿Sí? Tenemos que ponerle también la cantidad, una unidad de medida, exclusión del acto, el valor unitario. Incluso tenemos para cada tipo de mercancía una clave. Y con esa clave también tiene una medida de control la autoridad para determinar si vendí productos, si fue un servicio. ¿Sí? Debemos también, en el caso de importación, ciertos requisitos. Y así, por si no fuera mucho, o si fuera poco, mejor dicho,
hay reglas que emite el SAT donde también debemos atender a esas reglas de carácter general en donde nos puede dictar algunos otros requisitos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, este CFDI es de verdad, es una herramienta que ha utilizado, podremos decir de forma adecuada, pero a veces excesiva por parte de la administración tributaria, donde nos controla en todos sentidos. Esto es una impresión, no sé muy bien, de una factura electrónica, donde podemos ver algunos de los requisitos, vienen aquí algunas claves, el uso del CFDI, vienen los sellos que emite el SAT, el sello de lo que es propiamente el CFDI, una cadena. Entonces, todo esto le llamamos aquí en México una representación impresa del CFDI. Es la representación del CFDI, porque realmente lo que hace válido esto es el XML. En este XML, les decía, es una serie de caracteres que tiene, aquí hice algunos cortes porque no cabía toda la imagen. Vienen los sellos, la forma de pago, el certificado, los datos del emisor, del receptor, el concepto, la clave, el servicio, el timbre, X, Y, Z. Este es el que realmente nuestro comprobante fiscal. El que mencioné anteriormente es nada más la representación impresa, pero a través de este último XML es lo que realmente está en la base de datos que también debe tenerla el contribuyente. ¿Cuál es el diagrama del flujo de este CFDI? Bueno, en primer término, tenemos aquí lo que es la parte, el cliente, ¿sí? El emisor. Tenemos aquí lo que es el pack, el que viene como un tipo de enchufe. ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir? Bueno, a través de este proveedor, primero se tiene como primer punto es validar la información. Segundo, tiene que convertir esa información en el XML. Tercero, tiene que sellar el documento, este proveedor, lo envía a la nube o al web service del SAT. El SAT, una vez que lo recibe, también lo valida, valida este comprobante, lo timbra, lo regresa al proveedor. Ya timbrado, una vez que lo regresa, se genera lo que es la representación impresa que habíamos comentado, el PDF, y de forma inmediata lo puede enviar al consumidor o al receptor de este XML, ¿sí? Por correo. Esta operación podemos decirle que se hace en segundos. En menos de un minuto podemos ya tener el comprobante, el CFDI. Y es una obligación del contribuyente tener un almacén, un repositorio de todos estos contribuyentes, porque además debe de poner el folio fiscal que le llamamos OID dentro de lo que son las pólizas contables que para tal efecto tiene la obligación de llevar. Es decir, ya en cada póliza de ingreso, de egreso, debe venir el folio fiscal del comprobante que ampara la operación. ¿Por qué? Veremos más adelante que esto también es para amparar todas las operaciones que hacen los contribuyentes. Entonces, como ven, no quiero extenderme de más en este tema de la facturación electrónica, pero hoy en día es una realidad. Hoy en día, definitivo que esta es una herramienta de control en donde a través de esta herramienta el SAT conoce el total de ingresos de cada contribuyente. Conoce el momento en que realmente percibe el flujo de efectivo, como vemos en los complementos. Conoce la utilización de este comprobante, fue un gasto, una compra, una inversión. En base a todo esto, hace una propuesta de declaraciones provisionales y anual para personas físicas, ya fue obligatorio, bueno, a partir del 2017, ya la declaración anual ya venía con todos los datos, ¿sí? Cuánto percibí, cuánto gasté, cuántas deducciones personales, y básicamente ya venía el impuesto determinado. Entonces, básicamente para de pago o solicitud de devolución. Derivado de todo este comprobante CFDI, hay un análisis de discrepancias entre lo que se declaró y la facturación emitida. Y quiero comentarles que dentro de esto, hoy en día tenemos muchas revisiones de ejercicios anteriores donde el SAT nos dice, oye, yo tengo mi base de datos que tuviste ingresos por 1,000 pesos y tu declaración vienen 900 pesos. Tienes ingresos omitidos por 100. Acláralos. ¿Así?
Entonces, cuando sucede eso, pues imagínense, si estamos en el 2022, pueden las facultades de revisión 5 años atrás, se pueden ir a 2017. 2017, yo debe haber tenido perfectamente integrado todos mis CFDI para poderle hacer la aclaración a la autoridad. Si no los tuviera, pues tengo que hacer una descarga, tengo que compararlo con mi contabilidad y después con mi declaración. Entonces, esto ha sido una herramienta muy eficaz de recaudación para la autoridad. Yo te lo doy, tú no lo tienes que aclarar, ¿por qué esa discrepancia? Y tiene uno que entrar a un análisis muy detallado y a veces los tiempos no dan para hacer esas aclaraciones respectivas. Entonces, sí, es una herramienta muy efectiva para la autoridad fiscal. Y luego tenemos también que a través de estas CFDI, la autoridad también determina las operaciones inexistentes. Aquí, a lo mejor ustedes lo han escuchado, las empresas fantasma, que empresas que se constituyen, que siguen todo el procedimiento de la firma electrónica, que tienen su buzón, que tienen tus sellos, pero ¿qué creen? Estas empresas realmente no existen, no existen, o sea, realmente no tienen operación. ¿Qué es lo que hacen? Pues empiezan a emitir sus CFDI por ingresos, quien lo recibe lo declara como tal, una deducción, pero quien lo emite simplemente no declara, ¿sí? No existe la empresa, ¿sí? Lo utilizan mucho. Lamentablemente, el primer consumidor de estos CFDI de empresas fantasmas pues, es nuestro gobierno. A través de eso han utilizado muchas estafas, han hecho muchas estafas, mejor dicho, al erario y bueno, con toda esta regulación, aún así, que se tiene la firma electrónica, que se identifica, hay prestanombres. Entonces, esto, a pesar de todo el esfuerzo de tecnología, siguen existiendo. Y hay ocasiones que cuando un contribuyente de forma normal presta un servicio, pero si la autoridad verifica que esa empresa o no tiene activos, o no tiene trabajadores, o no tiene infraestructura, presume que la operación es inexistente. ¿Sí? Y en ocasiones sí fue real la operación, entonces uno tiene que entrar a esa serie de aclaraciones, pero bueno, la autoridad simplemente lo envía, lo determínalo, y en ocasiones, por alguna situación, aquí en México hay una lista negra que le llamamos, que ahorita son creo que 12,000 contribuyentes que están en esa lista negra, en donde por alguna situación consideran que este contribuyente realizó operaciones inexistentes y lo suben a esa lista negra, cancelan sus sellos, lo paralizan su actividad y todos los que consumieron algún tipo de facturas, vamos a decir, o CFDI de este contribuyente que la operación fue real, se ven en la necesidad de hacer las aclaraciones respectivas, de decir, oye, yo sí tuve esta operación y aquí lo demuestro con estos controles, con estos pagos, con X, Y, Z, y donde entra uno a un concepto que hoy en día es muy común aquí en México, se llama materialidad de las operaciones. En esta materialidad de operaciones tiene uno que comprobar y demostrar que efectivamente o compró o recibió el servicio. Entonces, bueno, todo esto nos da, por ende, que hay una información del SAT en línea. Tiene toda la información al día de cuáles son los ingresos y deducciones. Y toda esta inteligencia informática la utiliza el SAT para efectuar sus revisiones electrónicas que veremos más adelante. Bueno, y tenemos lo que son las declaraciones electrónicas. Hoy en día, en 2002, inició esta declaración electrónica. Permíteme, deje conectar aquí porque creo que está acabando la batería. 2002 inicia, repito, la presentación de declaraciones de manera electrónica. La información es capturada de forma manual por el contribuyente. Aquí no importa si es persona física o moral. Es a partir del 2017, comentaba hace un momento, que para las personas físicas o personas naturales, ya la información anual viene precargada con la información precisamente que se obtiene del CFDI y todas las declaraciones informativas a que se está obligado. Entonces, hoy en día, si queremos presentar la declaración anual, pues ya viene con todos los datos y tenemos que verificar si son ciertos o no, y en su caso hacer las aclaraciones respectivas. Y es a partir del 2022 que ya hay pagos provisionales para las personas morales donde viene precargada la información. Es decir, esta información que mes a mes ahorita tenemos que estar haciendo un pago anticipado o a cuenta del anual de impuesto a la renta,
ya viene cuántos ingresos obtuvo en el mes, ¿sí? Ya viene la información de la declaración del ejercicio anterior. Si yo tengo alguna solicitud de reducción de un coeficiente, que es con el que estoy pagando, también ya viene dentro de esta declaración mensual. Y también ya vienen los datos de los pagos que he efectuado con anterioridad. Es decir, hoy en día ya viene toda la información. Cabe decir que no todo es cierto. Tenemos que verificar y hacer, en su caso, algunas aclaraciones. Pero hoy en día ya no hay margen como para que las empresas dejen de tener elementos para efectuar sus pagos provisionales. Le damos. Déjalo un rato. No sé si, Anda, si cámbiate. pueden apagar ahí No te niegues. los micrófonos. Gracias. Tenemos declaraciones informativas que ayudan a que estas declaraciones ya precargadas con esta información, como son informativas con operaciones con terceros, esquemas reportables, operaciones relevantes, con partes relacionadas nacionales e internacionales. Vienen también operaciones para prevenir el lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita. O sea, hay una serie de información que tiene el Servicio de Administración Tributaria que realmente son herramientas muy poderosas para hacer sus revisiones. Y precisamente otro de los elementos que tenemos, rápidamente les comento, tenemos en México la obligación de enviar mes a mes nuestra declaración contable y de igual forma la información anual. Esta obligación empezó a partir del 1 de julio de 2014. Ya tenemos 8 años, 9, ya vamos para el noveno año, con esta obligación. ¿Qué le tenemos que enviar? Pues básicamente tenemos que enviar lo que es nuestra información contable, lo que es básicamente mes a mes el catálogo de cuentas, por única vez, y si hay modificaciones hay que presentarlo. ¿Por qué catálogo de cuentas? Que se adapta ahora el catálogo o se convierte a un catálogo que el propio SAT nos dice, bueno, tú tienes este número de cuenta, para mí yo quiero este número de cuenta de caja, de bancos, de clientes, Y y Z. Tiene que homologarlo al catálogo del SAT. Y debe ser para todos los niveles. La balanza de comprobación la tenemos que enviar mes a mes, los saldos iniciales, finales, movimientos de todas las cuentas, de activo, pasivo. Es decir, tiene toda nuestra información contable y financiera. Es un Big Brother que tenemos en casa. Le abrimos la puerta de nuestra contabilidad, de nuestra información, y puede revisar lo que ella quiera. Hubo muchos amparos en contra de estas disposiciones, muchos juicios que estuvimos en contra, pero al final de cuentas se determinó que sí era constitucional, que la autoridad nos estuviera solicitando esta información. Y bueno, les comentaba, esta información es mensual para personas físicas o naturales, o para personas jurídicas o morales, para empresas que cotizan en bolsa es trimestral, y hay quien lo presenta de manera semestral. Lo que debemos tener a la mano, que esto lo puede requerir en cualquier momento la autoridad, son los auxiliares de las pólizas, de folios de los CFDI, auxiliares de las cuentas. Entonces, toda esta información la tenemos que tener lista para cuando lo solicite la autoridad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la autoridad con toda esta información que ya comenté? Nos hace revisiones electrónicas. Y esta facultad que ya está establecida en el Código Fiscal simplemente es una revisión que hace vía electrónica a través del buzón con la información y documentación que ya obra en poder de la autoridad. Ya vimos que tiene toda su contabilidad, ya vimos que tiene todos los FDI. ¿Cuál es el objetivo? Pues simplemente que se cumpla con las obligaciones fiscales y aduaneras, ya sea del propio contribuyente, de responsables solidarios o de terceros. Esta revisión electrónica inició a partir de septiembre del 2016, es decir, ya tenemos estamos cumpliendo 6 años con esta obligación. Todo el procedimiento, comentaba, es vía electrónica, ¿sí? La revisión, determinación, observaciones. El procedimiento, muy rápidamente, sin entrar en detalles. Se emite por parte del SAT una resolución provisional. Ya sé cuántos son tus ingresos, cuánto me declaraste, omitiste esto, te doy una preliquidación. El contribuyente tiene 15 días para aceptar el crédito y pagar o presentar las aclaraciones. Una vez que se presentan, hay otro nuevo requerimiento. Una vez recibidas las aclaraciones del segundo requerimiento, en 40 días se tiene que enviar ya la resolución final. Plazo máximo que puede durar todo el procedimiento son 6 meses.
Si vemos en todo este procedimiento así muy sintetizado, pues el costo de la administración tributaria es mínimo. La carga es del contribuyente y la recaudación que ha tenido el éxito ha sido bastante. Entonces, este procedimiento cada vez es más y más común en México. Y por si esto fuera poco, también hay un método de revisión que le llaman vigilancia profunda. Esto no es una facultad, no es oficial, son aclaraciones sin ser como tal una facultad de comprobación, sino es una invitación a regularizarme. Oye, te aviso que tienes por correo electrónico, te envío un correo, te digo que tienes diferencias entre el CFDI que yo tengo y la información que me presentas en las declaraciones. Oye, tienes en tu contabilidad proveedores con operaciones inexistentes que están dentro de la lista negra. Por lo tanto, te invito a que lo corrijas. ¿Y cómo te invito a que lo corrijas? Que le des reversa o que dejes de darle validez a esa operación que tuviste con ese proveedor en el pasado. ¿Sí? Hay faltantes declaraciones, tanto de impuestos como informativas, regularízate. Entonces, son invitaciones, insisto, que no son como tal una facultad de la autoridad, pero son carta de invitación que les ha funcionado también bastante bien a la autoridad. Estoy llegando aquí a las conclusiones, me fui un poco rápido, disculpen, pero sí quisiera tener un intercambio de opiniones. Espero que no estén dormidos. Y bueno, básicamente, ¿cuál es mi conclusión de toda esta digitalización que ha tenido nuestra administración tributaria? Bueno, mencionabas un control absoluto de ingresos y deducciones fiscales, una información en línea, una carga excesiva para los contribuyentes, reducción de costos en la fiscalización y, por ende, mayor recaudación de contribuyentes cautivos. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, lo que nos falta pues básicamente es, comentaba al inicio, la función del contador público. Lamentablemente, cuando uno ve el presupuesto de ingresos, de los recursos, cómo los está uno maneja, cómo el gobierno los maneja, pues vemos que en salud pues tenemos deficiencias, desafortunadamente. Tuvimos miles y miles de muertos en la pandemia, más de 300,000 muertos. En educación tenemos una pésima educación pública. Seguridad, pues ni se diga, hoy en día en México no es para nada seguro, lamentablemente, está mal que se los diga, pero hay mucha inseguridad en las calles. Falta que exista una inclusión de la economía informal. La economía informal, como vemos, aquel contribuyente que ya está cautivo, no le queda otra más que pagar o pagar, pero en México tenemos, al igual que en muchos países de nuestra América Latina, mucha economía informal. Y ellos, desafortunadamente, están fuera del radar de todo esto que acabamos de comentar. ¿Sí? Y desafortunadamente, la pandemia trajo consigo un desempleo enorme en todos los países, y México no fue la excepción. Y hay mucha migración hacia nuestro país vecino del norte, hacia los Estados Unidos, donde lamentablemente, lo reconozco también, tenemos cada vez más paisanos que emigran, igual que de Centroamérica y Sudamérica, Estados Unidos. Y pues la única, pues se puede llamar ventaja que tenemos es que nuestros paisanos envían a nuestro país miles y miles y millones, miles de millones de dólares. Para darles un dato, en el primer semestre de este año 2022 hemos recibido remesas de los paisanos por 32,813 millones de dólares. Una gran cantidad que sostiene también parte de nuestra economía, pero todo eso es un indicio de que si ese ingreso se hubiera producido en el país, eso hubiera servido también a la recaudación, pero no, se produjo en otro país se generó la riqueza. Y aquí en México, digo, afortunadamente recibimos esas remesas, pero ese es un signo de las fallas que tiene nuestro gobierno. ¿Sí? Obviamente también nos falta como país un mayor control de operaciones delictivas. Desafortunadamente somos referencias de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, no se diga. No, la corrupción en México no se acaba por decreto.
no se acaba con los nuevos gobiernos, podemos decir que son iguales o no sé si peores, pero tenemos una gran corrupción y ese es un lastre que desafortunadamente ante toda esta legislación que tenemos, en donde nos obligan a contribuir y de manera clara, creo que sí debemos de contribuir a todos con nuestros impuestos para que tengamos mejores servicios. La corrupción es una de las razones por las cuales desmotiva este cumplimiento de obligaciones. Obviamente también nos falta un impulso a las actividades productivas, una mayor infraestructura, mayor certeza jurídica para ciertos proyectos o leyes y reglas claras. Por mi parte, son los comentarios que tengo de este tema. Me gustaría abrir los micrófonos por si alguien tiene algún comentario, alguna aclaración. Agradezco a todos los que han permanecido en línea, muy valientes, por cierto, pero me gustaría escuchar alguna opinión, algún reclamo o felicitación también. ¿Hay alguien que se anime así, Isabel? Sí, buenas noches, ponente, gracias. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que parece que usted pinta el panorama de América Latina. Yo sinceramente pensé que México estaba un poquito, bueno, adelantada sí, porque los libros, ¿se acuerda de los libros de auditoría venían allá a la escuela? Pues porque acá nunca ha habido facultad de auditoría. Entonces, yo recuerdo mis estudios y la mayoría venían de Estados Unidos también, ¿no? Neuner, de costos. Y más bien yo le quería preguntar a usted, sí coincidimos, ¿ah? Así como usted habla en broma, como decirle, ¿qué le digo? Pues mano, ¿no? Es la misma realidad. Pero el tema es de que estamos conscientes y todavía tenemos mucha esperanza. Más bien yo le quiero hacer una pregunta, porque como todo viene de Europa, y si no viene, lo modifican, como que pasa el embudo a Estados Unidos, ¿no? De Inglaterra. Dígame, allá sus paisanos, ¿qué le han dicho? Porque la mayoría va a trabajar en mano de obra, igual que acá, gente que tiene profesión médica. Sí, Edith, si nos ayudas con el micrófono. Sí, bueno, perdón, Isabel, lo último no escuché la pregunta. Por favor, ponente, quisiera saber qué le han dicho sus colegas. ¿Me escucha? Sí, muy bien, ya. Ya, ¿qué le han dicho sus colegas, los que realmente ejercen? Porque serán, bueno, no sé, muchos, pocos, porque supuestamente allá es lo ideal, ¿no? Porque los taxes, usted sabe que Norteamérica se diferencia de que los taxes se cumplen y se cumplen, ¿no? Y sí. También toda la parte de, todo está supervisado para que no haya tanta corrupción, se supone. Entonces, el sí. Avance, porque tanto vienen las NICs, que son los IFRS, que, bueno, como le digo, allá lo traducen, viene acá, luego viene después de tiempo. Yo manejaba el material de los SAF, todas esas cosas, SAF, hace años, pero la verdad que acá, pues, lo hacen de otros países, lo hacían los auditores y se lo llevaban, ¿no? Al final a la casa matriz. Pero su realidad de allá, ustedes que están vecinos, ¿qué dicen? Que tanto así que el contador allá, olvídate, un contador ya es la autoridad, olvídate, se llena de millones, sí. Pero si fuera así. Pues mire, he tenido experiencia de ver la administración de otros países, sobre todo Norteamérica y Europa, y definitivamente hay una gran diferencia respecto a la administración de esos impuestos. Primero, si hay una conciencia en la mayoría de los contribuyentes, de los ciudadanos, en pagar impuestos. Eso es una diferencia con toda nuestra América, donde sí están dispuestos a pagar, pero porque están recibiendo a cambio servicios en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en carreteras, en muchos aspectos, sí hay una contraprestación y eso hace que también genere conciencia de contribuir al pago de los impuestos. Definitivamente,
esa es la principal diferencia. Los impuestos, las tasas de impuesto incluso en Europa pueden ser, son más elevadas que en México. Pero si vemos esa recaudación de impuestos, se lo regresan en muchos servicios y por eso hay esa conciencia, insisto, de contribuir. Entonces, sí hay mayor cumplimiento derivado de eso, sí es más estricta la autoridad y uno de los principales puntos que acaba de comentar Isabel es la parte de la corrupción. En todo el mundo hay corrupción, pero en ocasiones en los países de América Latina a veces es sorprendente el nivel de corrupción que hay en nuestros gobiernos. Yo creo que ese es uno de los principales lastres que traemos como latinos, y que desafortunadamente no se termina. Vemos muchos casos en todos los países. Entonces, creo yo que la principal razón es conciencia del contribuyente y por parte del gobierno la buena utilización en otros países de esa recaudación. Esa sería mi conclusión respecto a ese comentario. Gracias, ponente. Claro, pero lógico, pues, si la ciudadanía no ve ese eco, entonces ellos dicen, bueno, pues, ¿qué hacemos? Informarles siempre, porque no ven, pues, no ven el eco. Y por eso nos retrasamos, ¿no? Porque uno aspira a que si hemos tenido la suerte de tener buena formación, que todos seamos iguales en ese aspecto, porque nos vamos a entender mejor y vamos a avanzar, ¿no? Pero realmente es la realidad que nos retrasa, ¿no? Entonces nos retrasa porque lo ideal es que todos tengamos la educación, la instrucción, mejor dicho, porque educación es de casa, pero la instrucción, yo espero que mi sierra, mi selva, avance, así yo no tenga familia ahí, porque yo me quiero comunicar con esa gente, yo también espero no ver nunca más lo que veo en los noticieros, ¿no? Entonces, esa es la realidad, y eso es lo que todo el mundo, ya cuando llegamos al techo aspiramos eso, ¿no? Por eso existe la OCDE. Así es, Isabel. Muy bien. Yo le apunté antes de que me interrumpan, yo le apunté qué dicen sus colegas cuando van a ejercer allá, si es tanto como dicen, porque yo tengo amigos que han ido de 48 años a ejercer medicina y la han hecho, primero en Canadá y luego insistiendo, la han hecho, ya tienen clínica ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me dicen, uy, debemos estar como los contadores de Estados Unidos, pero si acá no hay ni lo básico, no hay ni agua a veces ni en Lima, entonces yo digo, pero allá realmente la hacen como dicen. Sí. ¿La hacen un contador, un latino? Sí, definitivo. Sí, hay muchos casos de éxito a nivel profesional. Quien va a otro país y lo ejerce como tal, es una diferencia enorme. Enorme, es abismal el contador, el médico, el arquitecto, el ingeniero, en donde realmente desde su retribución y también obviamente su responsabilidad y obligación es bastante diferente. Y sí hay una gran diferencia, Isabel, en esos países en reconocer la actividad, en remunerar esa profesión y en la seriedad también por parte de quien presta el servicio. Entonces, todo se conjuga para que esas diferencias que estoy mencionando hagan que el profesionista sea mejor reconocido en esos países. Claro, gracias. Sí, me lo había comentado justo estos amigos. Vamos, me decía, pero yo tenía obligaciones en casa y usted sabe que la casa, primero la familia y luego el deber. Pero sí, uno también la lucha por todos lados. Gracias, ponente. A sus órdenes. Bienvenido. Muy amable que por cierto, espero tener próximamente la oportunidad de visitar nuevamente su gran ciudad que me dejó maravillado. Cusco es precioso, yo lo conozco hace años, es precioso y tiene un encanto y sobre todo que no hay mucha bulla. Muy bien, aquí tengo gracias. Tengo aquí una pregunta de Janet, en donde comenta, oye, si ya hay tanto control fiscal, ¿a qué se debe aún la existencia de lavado de activos y otros? Muy buena pregunta, y precisamente, Janet, todo esto que comenté de controles, factura electrónica, firma electrónica y demás, cuando nos enfrentamos a la economía informal, no hay todo esto y es ahí donde hay mucho flujo de efectivo
tenemos nosotros una ley para prevenir lo que es actividades vulnerables que le llaman, que son aquellas actividades en donde la delincuencia, los recursos de procedencia ilícita, canalizan ese dinero sucio, como es joyería, como es la compra de vehículos, la compra de inmuebles. Entonces, cada vez es mucho más complicado el que ese dinero ilícito pueda circular a las actividades lícitas. Entonces, hay mucho control, sí, bastante control. Cada vez se restringe más el uso de efectivo y cada vez hay mucho más identificación de quienes hacen ciertas operaciones. No se ha terminado, ¿sí? Hay una excesiva carga administrativa de estar informando, pero desafortunadamente no se ha encontrado todavía ese punto en donde se termine o se disminuya en gran medida ese tipo de actividades. Sí, pero es eso, porque es la economía informal la que sigue manejando todavía ese tipo de flujos y no entran a la economía formal, se limitan y está todo lo que es la parte informal. Sí, espero haber dado respuesta, Janet. No sé si alguien más tenga algún comentario o que estén dormidos. Esta plática, esta charla, espero que no haya sido de terror y puedan dormir muy bien sin pensar en lo que sucede en México. Muy bien, Basilio. Muy agradecido, Contador Público Colegiado Gerardo Plasencia Chavarri, a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y también a nombre del Comité Funcional de Tributación de Normas Legales. Quedamos muy agradecidos por su brillante participación en esta conferencia magistral, para lo cual le hacemos presente su diploma de participación como expositor.